Buenos días desde la casa de Manen Obiskun en La Cuesta, en el domingo cuarto de Pascua. Las lecturas de hoy nos presentan a Jesús como buen pastor y guardián de nuestras almas, dice la primera carta de Pedro. Aquel gracias al cual nada nos puede faltar. En una sociedad tan urbana como la nuestra, la figura del pastor puede resultar lejana o extraña para muchas personas. Sin embargo, a los que vivimos en estos pequeños pueblos de la Sierra de Segovia, que descendemos directamente de pastores de ovejas, nos resulta una figura familiar y entrañable. El pastor no es necesariamente el dueño del rebaño. David, el rey pastor, estaba cuidando las ovejas de su padre cuando el profeta Samuel fue a buscarle para ungirle. Él era el menor de los hermanos, el menos importante de la casa, y por eso precisamente estaba en el campo cuidando ovejas. Jesús, el hijo de David, se identifica a sí mismo como buen pastor. Él es el que, siendo grande, ha querido hacerse pequeño, el que ha recibido el encargo de su padre de cuidar de su rebaño para conducirle hacia verdes praderas y frescas fuentes. Hay muchas personas que se sienten llamadas a ser pastores de sus hermanos, que se sienten llamadas a señalarnos los caminos, a ponerse al frente de nosotros, a guiarnos. Los liderazgos en la sociedad y en la iglesia son necesarios y por eso Dios llama a muchas personas a ejercerlos. El que luego sean o no buenos pastores depende en buena medida de cómo conciban y ejerzan ese pastoreo. El buen pastor, en la sociedad y en la iglesia, sabe que las ovejas no le pertenecen. Él es un mero administrador y detrás de él vendrán otros. Y finalmente tendrá que rendir cuentas ante el dueño del rebaño. El buen pastor antepone el bien de sus ovejas al suyo propio. Aunque su posición se lo pudiera permitir, no entra en el rebaño para robar, matar y hacer estragos. El buen pastor conoce a las ovejas por su nombre, una a una. No trata a su rebaño como a un colectivo despersonalizado, sino como a un conjunto de individuos, cada uno valioso por sí mismo. El buen pastor conoce ya el camino por el que lleva a su rebaño. No le conduce a ciegas. Por eso es capaz de transmitirle confianza y sosiego. El buen pastor se pone al frente del rebaño para rechazar a sus enemigos. No se esconde tras él para no resultar dañado. El buen pastor actúa siempre con bondad y misericordia hacia sus ovejas. Comprende sus limitaciones y necesidades y no les hace pagar por las suyas. Pero Cristo en el Evangelio no solo nos habla de cómo ser un buen pastor, sino también de cómo ser una buena oveja, capaz de distinguir correctamente entre el pastor y el ladrón. Ambos entran en el aprisco, pero el pastor entra por la puerta, va de frente, sin esconderse, a plena luz. El ladrón, sin embargo, salta a la valla, se aprovecha de cada ventaja que encuentra, se siente cómodo moviéndose entre las tinieblas. Las buenas ovejas son capaces de reconocer la voz del pastor y distinguirla de la voz del ladrón, aunque ésta fuera más melodiosa y atractiva. La buena oveja sigue a quien la trata como individuo, a quien la llama por su nombre, y huye de quien la considera un simple número o parte de una masa indeterminada. Los cristianos estamos llamados a liderar y a ser liderados por otras personas en la sociedad y en la iglesia. Pero no podemos olvidar nunca que tenemos un solo y verdadero pastor que es Cristo, nuestro único Señor. Todo pastor
que no nos conduce hacia Él, que pretende ocupar su lugar, que pretende hacerse Señor nuestro, no es un verdadero pastor, sino un bandido encubierto. En ningún otro, salvo en Cristo, podemos tener puesta nuestra esperanza. Ningún otro puede ocupar su lugar en nuestro corazón sin que caigamos en la idolatría. Ningún otro puede darnos el pan de hoy y el pan de mañana. Él es la única puerta que nos conduce hacia los pastos que no acaban, la única que nos abre la salvación.